Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con áreas y volúmenes y su representación plana de las caras, tal y como lo vemos ahí en las figuras. Sabemos que un poliedro es una figura geométrica tridimensional que está compuesto por caras planas, aristas y vértices. Como observamos en la figura, las caras son la superficie, estas dos son paralelas en esta figura. Este es un prisma pentagonal, como lo vemos, está conformado por aristas, que son las líneas que me forman el poliedro, y los vértices, que son las intersecciones de las aristas. Un prisma es un tipo de poliedro que tiene dos caras congruentes y paralelas llamadas bases, y sus lados son paralelogramos o rectángulos, tal y como lo vemos aquí en la figura. Las dos caras que se encuentran, este es un prisma hexagonal con sus dos lados, con sus dos caras paralelas, y cada uno de sus lados son formados con rectángulos, ¿no? Si observamos al frente, podemos decir que esa es la forma. Esto es un rectángulo gigante, ¿sí? Se me forma un rectángulo gigante, que es el que me conforma realmente esta figura, ¿cierto? El prisma hexagonal, ¿sí? Formado por dos hexágonos en sus extremos. Ese sería como el área lateral de un prisma, ¿no? También podemos representar nuestros prismas como esta pirámide, que es cuadrangular, ¿sí? Y si vemos su parte lateral o su área lateral, se conforma así, ¿no? Por un cuadrado y cuatro triángulos, que son los que me conforman el prisma. Bueno, sabemos que los prismas y las pirámides se denominan de acuerdo a la forma que tengan en su base. Pueden ser cualquier tipo de figura geométrica que tenga en la base, ya sea un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono, cualquier tipo de figura. Eso me permite definir el nombre de nuestro prisma o nuestra pirámide. Entonces, ¿qué es un prisma cuadrangular? Es un tipo de prisma cuyos dos bases son cuadrados y sus caras laterales son rectángulos, ¿cierto? Tal y como lo vemos aquí en la figura. Aquí podemos decir que está diseccionado cada una de las partes de nuestro prisma cuadrangular. ¿Cómo podemos hallar su área total? El área total es el área lateral más dos veces el área de la base. Y el área lateral es el que se me forma por este rectángulo, ¿cierto? El formado por este rectángulo, que viene siendo cuatro rectángulos mucho más pequeños que me forman ese rectángulo gigante. ¿Cómo podemos encontrar esa área lateral? Pues sumando el perímetro de la base. El perímetro de la base, que es la suma, ¿qué es el perímetro? La suma de los lados de una figura geométrica, ¿cierto? Entonces, este lado corresponde a este lado corresponde a este lado, y este lado corresponde a este lado. Obviamente este lado corresponde a la figura que está remarcada acá. Al sumar ese perímetro por la altura, podemos hallar el área lateral de esta figura. ¿Y a qué equivale el área total? Pues a ese perímetro de la base más dos veces el área de la base. O sea, porque el área de la base es el área de un cuadrado. Entonces hallamos el área de cada uno de esos cuadrados, y como son dos, lo sumamos, y eso me permite hallar ¿qué? El área total de, en este caso, el prisma cuadrangular. Para hallar el volumen es simplemente hallamos el área de la base y lo multiplicamos por la altura del prisma. Entonces, aquí encontramos a qué hace referencia cada una de estas létricas: área total, AT, área lateral, altura, la representamos con la letra H, el perímetro de la base, el área de la base y el volumen con la V. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver lo que es un cilindro, que es un cuerpo de revolución tridimensional que tiene dos bases circulares y una superficie lateral curva que conecta estas dos bases. Tal y como lo vemos aquí en la figura, lo que encontramos es que si diseccionamos o hacemos la representación plana de las caras de este cilindro, vemos que está formado casi que por un rectángulo y dos circunferencias, ¿cierto? Está muy relacionado con el tema anterior. ¿Por qué? Porque podemos hallar el volumen de este cilindro a partir de la ecuación anterior. Habíamos dicho anteriormente que el volumen para el prisma era igual al área de la base por la altura, ¿cierto? Y que el área total es igual al área lateral más dos veces el área de la base. Partiendo de este concepto de que el volumen es igual al área de la base por la altura, si nos vamos al cilindro, observamos que encontramos la misma ecuación.
La diferencia es que aquí el área de la base es pi por radio al cuadrado. Y pues la altura, pues ya sabemos que es la altura de el rectángulo que me forma este cilindro, ¿cierto? Adicional a eso, pues encontramos que el área lateral también va a ser que para esta circunferencia es el perímetro de la base. Y el perímetro de la base para una circunferencia es 2pi por r, por la altura. Entonces con ese perímetro podemos hallar el área lateral, ¿cierto? Con esta ecuación podemos hallar el área lateral. Adicional a eso, pues sabemos que el área total a qué equivale, pues al área lateral más 2 veces el área de la base, tal y como lo habíamos dicho para el prisma, ¿cierto? Por eso decimos que están muy relacionados estas dos ecuaciones. El área total, que vendría a ser el área lateral, que ya lo hallamos, 2πr por la altura, más el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, pero como son dos circunferencias, hablamos de 2πr al cuadrado, ¿cierto? Por eso podemos hallar el área total mediante esta ecuación. Y otra forma de poderla calcular es si despejamos de acá lo que encontramos común, que es 2πr, lo despejamos, podemos encontrar esta ecuación para calcular también, por eso en muchas ocasiones nos aparecen en los libros esta ecuación, 2πr por r más h, como la ecuación que me permite calcular el área total de un cilindro. Ya sabemos que cada uno de estos datos los encontramos en esta información. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación. Me dice: encuentre el área total y el volumen de un cilindro con un radio de 12 centímetros y una altura de 20 centímetros. Inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar los datos. ¿Qué datos tenemos? Pues dice acá: encuentre el área total, es mi primera incógnita, y el volumen, segunda incógnita, de un cilindro con un radio de 12 centímetros, ese es uno de los datos conocidos, y la altura de 20 centímetros, ese es otro de los datos conocidos, ¿cierto? Y pues tenemos, como es un cilindro, pues sabemos que tenemos que calcular el valor de pi, es una constante que vamos a tener que utilizar. Si es necesario, hacemos el dibujo, tal y como lo vemos acá. Tenemos el radio, sabemos que es un cilindro y que tiene una altura de 20 centímetros. Sabemos que es un sólido de revolución que se forma ¿por qué? El cilindro pues se forma por darle un giro a un rectángulo. De esta manera, cuando hacemos ese giro, formamos nuestro sólido de revolución, ¿cierto? Y nos da una figura que es un cilindro. Ok. ¿A qué equivale el área total? Pues ya lo habíamos hallado previamente y decíamos que era igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Y otra forma de calcularlo es teniendo esta ecuación, que ya la habíamos explicado previamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a resolver. Tenemos el valor de pi y el valor del radio. Lo que hacemos es resolver en la ecuación anterior, ¿cierto? Aquí hacemos la suma, encontramos que es 32 y hacemos esta multiplicación. Al hacer esta multiplicación, su producto me da 75.36 centímetros, y al multiplicar por la suma de estos dos, que es 32, me da 2411,32 centímetros cuadrados, que sería el área total de este cilindro. Entonces, como el volumen es igual al área de la base por la altura, como ya lo hemos visto anteriormente, el área de la base era pi por radio cuadrado por la altura, simplemente reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? Que es equivalente a ¿qué? A el valor de pi por el radio al cuadrado, que son 12 centímetros elevados al cuadrado, por 20 centímetros. Aquí primero hacemos la potenciación, o sea que le damos 12 al cuadrado, que me da 144, y finalizamos multiplicando cada una de estas expresiones para un total de 9.043 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen total para este cilindro de revolución que nos plantea el problema. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado esta información.